Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Beslan. Hoy te voy a enseñar a cómo clonar un disco duro a un SSD sin reinstalar Windows, independientemente del disco original que vayas a clonar. Puede ser un disco mecánico, un SSD, un M2, un pendrive, lo que tú quieras, y lo clonaremos a cualquier otro tipo de disco. Así que no nos vamos a liar más y comenzamos. Bien, pero antes de comenzar con el tutorial quiero ver un poco, o responder mejor dicho, las preguntas frecuentes, ¿de acuerdo? Bien. ¿Puedo clonar un disco duro a un SSD más pequeño? La respuesta es sí. Sí es posible clonar un disco duro a un SSD o un HDD más pequeño, siempre y cuando el SSD o el disco duro mecánico sea lo suficientemente grande como para contener o guardar toda la información que contenemos en el disco de origen. Es decir, si tenemos 100 GB ocupados, el disco o la unidad SSD nueva debe ser del mismo o mayor tamaño que esta información de 100 GB, ¿de acuerdo? ¿Qué debo preparar para clonar el disco duro? Muy sencillo. Obviamente, un PC con el disco antiguo conectado y funcionando. 2. Un segundo disco nuevo, a ser posible vacío, ¿de acuerdo? Si contiene información no pasa nada, pero que sepas que la información que esté en el disco de destino se machacará, se perderá, ¿de acuerdo? 3. Si no puedes conectar un disco duro o una unidad directamente a placa base, vas a necesitar de un adaptador de USB a Serial ATA. En la descripción del vídeo te dejaré los adaptadores USB a Serial ATA que yo suelo utilizar, ¿de acuerdo? Y por último vas a necesitar un destornillador, normalmente un destornillador de estrella. Si existe algún software de clonación de discos SSD gratuitos. La respuesta es que sí, de hecho hay varios. Si compras un disco SSD de marca, como puede ser Samsung, pues tienes el Samsung Data Migration, o de Intel Data Migration Software, el Acronis TrueImage o el Seagate Disk Wizard, ¿de acuerdo? Pero si no has comprado un disco duro de marca, nosotros vamos a ver lo que es el Macrium Reflect, que a día de hoy es un software totalmente gratuito con el que podremos clonar nuestros discos duros. ¿Tiene Windows un software de clonación de discos duros? La respuesta es no. ¿Vale? Te lo he puesto bien en grande para que se vea bien y que lo entiendas. ¿Puedo clonar solamente el sistema operativo? La respuesta es sí. Ojo, pero siempre y cuando ya tengas creado un sistema de particiones adecuado. Es decir, que tengas dos particiones, por ejemplo, la partición C con el sistema operativo instalado y funcionando, y una partición D o F o G, lo que tú quieras, donde tengas guardada toda tu información. En este caso podrás elegir la partición que quieres clonar. Esto lo veremos en el tutorial, ¿de acuerdo? Si no sabes cómo crear particiones, extender, modificar, te dejo en el comentario fijado un enlace a un tutorial donde explico a cómo crear, modificar, extender, eliminar, ocultar, mostrar, ampliar o reducir particiones. Es un tutorial muy completo donde enseño a gestionar una partición en un disco duro, ¿de acuerdo? No te lo pierdas, que es muy interesante, lo tienes en el comentario fijado. Otra pregunta es, después de clonar, ¿debo desconectar el disco duro antiguo? Pues depende. Si quieres conservar el segundo disco como copia de seguridad, no es necesario que lo desconectes, lo puedes dejar conectado, ¿de acuerdo? En cambio, si lo que quieres es clonar para mejorar el rendimiento, o bien tu computadora no permite dos discos duros, como puede ser un ordenador portátil, un laptop, pues obviamente no es necesario. Cambias un disco por otro y adiós problemas. Si conservo los dos discos, ¿cómo hago para que inicie con el disco nuevo o la unidad SSD nueva? Simplemente deberás entrar a la BIOS y cambiar el orden de inicio. Deberás poner en primera posición la unidad SSD nueva o el disco mecánico nuevo, ¿de acuerdo? ¿Cómo arreglo el problema de que el SSD clonado no se inicia? Bien, como he comentado anteriormente, debes verificar que la BIOS esté correctamente configurado, pero ojo, solamente si vais a conservar los dos discos o las dos unidades. Si vais a clonar y vais a quitar la unidad antigua y vais a poner la nueva, no es necesario tocar nada en la BIOS. Aún así, si tienes problemas, debes verificar que esté bien configurado entre Legacy o UEFI, o si el disco es Master Bus Record o GPT, ¿de acuerdo? Debes comprobarlo. Y no obstante, si te falla la clonación, no pierdes nada en volver a iniciar el proceso de clonación. Vuelves a clonar y vuelves a probar, ¿de acuerdo? Por norma general, funciona siempre. Y la pregunta del millón, ¿perderé mis licencias de Windows y Office? Pues la respuesta es depende. Si vas a clonar un disco y te lo vas a llevar, lo vas a conectar en otra computadora nueva, debes saber que las licencias OEM sí se pierden. En cambio, las licencias retail no, te las podrás llevar a cualquier computadora con el disco nuevo clonado, ¿de acuerdo? Por lo contrario, si vas a clonar y vas a mantener ese disco clonado en la misma computadora, no importa si las licencias son OEM o retail,
las vas a conservar tal cual estaban en tu computadora antes de iniciar la clonación, es decir, que no se pierden siempre y cuando conserves el disco en la misma computadora. Bien, si tienes más preguntas, ya sabes, lo puedes escribir en los comentarios y además si eres miembro del canal tendrás preferencias sobre las contestaciones, ya que sois muchos los que soléis preguntarme con la totalidad de vídeos que tengo en el canal y no doy abasto, pues he creado los miembros del canal donde tenéis preferencia. No obstante, si estás suscrito, no te preocupes que tarde o temprano acabo contestando, ¿de acuerdo? Bien, como puedes ver en pantalla, aquí tengo mi computadora, el cual tengo ahora mismo dos discos conectados. Como puedes ver en pantalla, lo voy a hacer más grande. Tengo el disco local C, es el disco original que vamos a clonar, y este es el disco local E, es un disco más pequeño, es un SSD. Y esto es un disco mecánico, ¿de acuerdo? Voy a hacer este tutorial para que veas realmente que este disco, que tiene una capacidad de 500 GB, vamos a hacer una clonación a un disco de 225 GB alrededor, ¿de acuerdo? Es decir, este disco es más grande y este es más pequeño. ¿Por qué lo hago así? Para que veáis que se puede clonar, ¿de acuerdo? Después veremos los inconvenientes y cuándo no podremos clonar. También deciros que veremos una aplicación que es totalmente gratuita, ¿de acuerdo? Por lo menos hasta el día de hoy es gratuita, y que luego hay otra que es un poco más potente, que hablaremos de ella al final del vídeo, así que quédate hasta el final porque la que es más potente podemos hacer más cosas y más fácil. Bien, dicho esto, aquí dejo esta ventana para que veas que tenemos disco C, disco E, y vamos al administrador de tareas. ¿Por qué? Porque queremos ver que el disco que voy a clonar es este de 500 GB, el cual tiene hasta 3 particiones, y el disco 0, que es el SSD, que es un poco más pequeño, tiene tan solo 2 particiones. ¿Por qué 2 particiones? Porque este disco ya lo he utilizado y hay información. Por lo tanto, también quiero que en este escenario veáis que también se puede clonar en un disco que ya hay información, ¿de acuerdo? Bien, una vez visto toda la información necesaria, vamos a proceder a instalar el programa necesario para clonar estos discos. Pero antes una cosa que se me olvidaba. ¿Qué pasa si tenemos un laptop, un ordenador portátil? Lo que vas a necesitar son adaptadores USB donde conectar el disco que vas a clonar, ¿de acuerdo? En la descripción del vídeo te dejaré los adaptadores que yo suelo utilizar para clonar discos en laptops, en ordenadores portátiles, ¿de acuerdo? En la descripción ahí podrás encontrar los que yo suelo utilizar y que funcionan muy bien, ¿de acuerdo? Lo primero que debemos hacer es acceder a esta web de aquí. Te la pongo en grande, aunque no te preocupes que en la descripción del vídeo tendrás un enlace a esta web, ¿de acuerdo? El programa se llama Macrium Software Reflect Free, ¿de acuerdo? Es este de aquí, es gratuito, por lo menos hasta el día de hoy es gratuito, aunque también tiene una versión de pago con otras herramientas, pero para clonar un disco operativo de un disco mecánico a una unidad SSD, M2, etcétera, tenemos más que suficiente con la versión free, ¿de acuerdo? Clicamos aquí donde pone Download Free, ahora nos aparecerá esta ventana, debes clicar en Personal y pulsar en Continuar. Automáticamente se descargará el archivo, abrimos el archivo, voy a cerrar esta ventana y comenzaríamos con la instalación. Es muy sencilla, ¿de acuerdo? Dejamos la versión free, yo no tocaría nada de la ubicación y opciones de descarga y clicaría en Descargar. Le damos unos segundos, se descarga el programa y entonces nos aparecerá esta ventana. Clicamos en sí y entonces es cuando nos aparece la ventana de instalación. Debemos clicar en Siguiente y en el asistente de bienvenida pulsamos otra vez en Siguiente. Aceptamos los términos de licencia, Siguiente. Dejamos el uso personal con la licencia que viene instalada por defecto y clicamos en que estoy de acuerdo con lo siguiente. Este programa se instala solo para uso personal y clicamos en Siguiente otra vez. Aquí nos da la opción si queremos registrar, yo no la registraría, pulso en Siguiente y aquí nos pregunta si queremos instalar el VBot o si queremos instalar el acceso directo al escritorio. El acceso directo al escritorio lo suelo quitar para que no se llene el escritorio de iconos, pero bueno, en este caso lo voy a dejar marcado y pulso en Siguiente. Y ahora en Instalar. Como ves nos suele preguntar muchas cosas, pero es bastante sencilla la instalación, ¿de acuerdo? Mientras se instala no olvides suscribirte, activarte la campanita, dale a like o dislike si te gusta o no el vídeo y cualquier consulta o duda ya sabes, en los comentarios me podéis ir haciendo esas preguntitas, ¿de acuerdo? Bien, una vez acabada la instalación tenemos la opción de ejecutar el programa tan pronto demos a finalizar, esto lo dejo a tu elección, pero yo sí, yo lo voy a dejar así marcado y pulso en finalizar. Bien, y ya tenemos el programa abierto e instalado. Bien, ¿qué podemos ver en pantalla? Primero de todo en la parte de arriba pues tenemos lo que es las opciones de rescate, ajustes, actualizaciones, si queremos comprar el programa, etcétera, además del menú vista, copia de seguridad, restaurar y otras tareas. Decirte que este software gratuito, además de hacer clonación de discos de un disco mecánico a un disco SSD, etcétera, también podemos hacer copias de seguridad, ¿de acuerdo? Es un programa para un técnico o para un uso personal, funciona muy bien y que recomiendo mucho.
más que nada porque ya sabemos todos los peligros que hay en internet y siempre es muy recomendable tener una copia de seguridad de nuestra computadora, ¿de acuerdo? En mi caso, a pesar de que haya la opción de crear backups, etcétera, nos vamos a centrar en clonar el disco, ¿de acuerdo? Bien, como podemos ver aquí en la zona central nos aparecen todas las particiones, que es exactamente lo que aparecía en el administrador de discos, ¿de acuerdo? Tenemos el disco 1 con una partición reservada para el sistema con la letra D, tenemos una unidad E con un espacio ocupado, y en el disco 2 tenemos otro reservado de sistema, tenemos el disco C y una tercera partición, ¿de acuerdo? Bien, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Como he dicho, hay otras aplicaciones que son más sencillas, que hablaremos al final del vídeo, que también clonan discos, y esta puede ser un poco confusa, ¿de acuerdo? Por eso con esta hay que ir con cuidado. Funciona bien, pero hay que ir con mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque es muy simple, nos podemos equivocar, ¿de acuerdo? Si te fijas, yo selecciono el disco de arriba y me aparece el clonar este disco. Si selecciono el de abajo, también me aparece el clonar este disco. Por lo tanto, hay que tener muy claro cuál es el disco que queremos clonar, cuál es el origen. En mi caso yo lo veo claro porque aquí está la unidad C. También lo veo claro porque aquí en el tamaño veo que es de casi 500 GB y el disco o la unidad SSD de destino es la de 223 GB. Por lo tanto sé que el origen es este de aquí, pero ojo con esto, hay que tenerlo muy claro porque si nos confundimos podemos hacer un destrozo, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto selecciono el disco de origen y clico aquí donde pone clonar este disco. Ahora nos dice arrastre las particiones al disco de destino, pero ojo, primero debemos seleccionar el disco de destino, que está en blanco. Seleccionamos la unidad de disco para clonar, solo me da una opción porque solo hay un disco conectado y es el disco o la unidad SSD. Bien, como sabéis, el disco de origen es más grande, el de destino es más pequeño y además el de destino está utilizado, tiene particiones ya, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es seleccionar las particiones y clicamos en eliminar. Como he dicho antes, lo estoy haciendo así para que tengáis todas las opciones posibles. Si fuera un disco nuevo, un disco sin usar, una unidad SSD nueva, os aparecerá así, vacía, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues nos dice que arrastre las particiones. Pues voy a seleccionar la primera partición, voy a seleccionar la segunda partición y la arrastro también. Pero ojo también, aquellos que solamente queréis clonar el disco para traspasar a un SSD, a una unidad SSD, solamente el sistema operativo, con esta configuración sería correcta. Vamos a poner el ejemplo que tienes el reservado de sistema, que es obligatorio clonarlo para el Master Boot Record, la unidad C con el sistema operativo, y vamos a suponer que esta partición fuese una partición mía donde tengo fotos, vídeos o juegos instalados, ¿de acuerdo? Y digamos que esta unidad, que es más grande, la quiero utilizar solamente para juegos. Pues lo que podemos hacer es esta configuración, clonar el Master Boot Record, clonar la C, y de este modo podríamos poner que el disco 1, que es la unidad SSD, se inicie como disco principal y este como disco secundario, ¿de acuerdo? No obstante, si esto lo hacemos así, cuando tengamos la configuración final en la BIOS, podemos eliminar estas dos particiones y esta redimensionarla y hacerla más grande, ¿de acuerdo? Y de este modo tendremos el sistema operativo en la unidad SSD y tendríamos los datos en el disco grande, en el disco mecánico, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, continuamos. Y como puedes ver, ya no tengo espacio para la tercera partición. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para poder arrastrar esta partición? Debemos redimensionar estas. Normalmente la partición que hemos añadido última, es decir, esta de aquí abajo. Clicamos con el botón derecho y seleccionamos sobre tamaño y disposición de partición, ¿de acuerdo? Bien, ahora no te preocupes por el espacio. Lo que debes hacer es coger esta flechita y arrastrar, ¿de acuerdo? Aquí hay espacio más que suficiente para la tercera partición, pero ahora te explico cómo solucionar esto, ¿de acuerdo? Clicamos en OK y ahora sí que me dejas seleccionar la tercera partición y arrastrarla. Pero como ves, ojo, me queda aquí mucho espacio sin utilizar y obviamente queremos utilizar el máximo de espacio suficiente siempre. Pues ahora lo que vamos a hacer es coger la última partición, clicamos con el botón derecho y clicamos aquí donde pone flotante derecha. ¡Pum! ¿Y qué aparece? Que la última partición se va al final, que es donde debe estar. Ahora volvemos a seleccionar nuestra partición C, que es donde van a estar todo el sistema operativo, datos, etcétera. Clicamos con el botón derecho y decimos rellenar espacio. Y automáticamente ya tenemos las tres particiones insertadas en una unidad mucho más pequeña. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuándo no vamos a poder hacer esto? Pues vamos a imaginarnos que el espacio utilizado, es decir, esto azul, sea mayor que el espacio libre del disco de destino.
En este caso sí que no vas a poder hacer una clonación de un disco más grande a una unidad más pequeña. Deberás liberar espacio del disco de origen para poder hacer una clonación de este tipo, ¿de acuerdo? Esto lo quiero dejar claro porque en otros tutoriales sí que me lo han preguntado o me han dicho que no han podido hacer la clonación porque tienen una unidad de 1 terabyte, la tienen a tope y al querer hacer una clonación a una unidad de 500 gigas o una unidad más pequeña no han podido, ¿de acuerdo? Debes tener espacio disponible en la unidad de destino que sea superior a lo que tienes almacenado en el disco de origen, ¿de acuerdo? Bien, una vez dicho esto y ya tenemos esto seleccionado y bien configurado, clicamos en siguiente. Ahora nos aparece si queremos programar la clonación, en mi caso no, la quiero hacer ya, por lo tanto pulso en siguiente y nos saca el sumario de clonación. Esto es para que tengamos claro que lo estamos haciendo bien. Debes fijarte en que el disco de origen sea el correcto, en mi caso es el disco 2. El de 447 GB y el disco de destino, disco 1, que es de 223. Los dos son Kingston, ¿de acuerdo? Y ahora pulsamos en finalizar. Y nos aparece esta ventana. ¿Qué quieres hacer? Yo obviamente desmarco la segunda opción porque lo que quiero hacer es ejecutar esta copia de seguridad ahora mismo. Y pulso en OK. Es posible que te salga esta advertencia si el disco de destino contiene datos, como es mi caso, ¿de acuerdo? En mi caso le digo que sí y continuar. Y ahora automáticamente comenzaría el proceso de clonación. Esto puede tardar más o menos en función de los datos que tengas en los discos, ¿de acuerdo? Bien, no olvides suscribirte, activa la campanita, dale a like o dislike si te gusta el vídeo y cualquier consulta o duda ya sabes, en los comentarios. Bien, y ya ha terminado, clonación completada en 7 minutos 20 segundos. Como puedes ver, ha sido una clonación bastante rápida. Pulsamos OK y pulsamos en cerrar. Y como puedes ver en el resumen de pantalla tenemos dos discos con las mismas particiones, con los mismos tamaños, aunque el disco original es más grande y el pequeño, pues bueno, lo hemos redimensionado y cabe todo perfectamente. ¿De acuerdo? Ahora tenemos dos opciones. Si has hecho un clon de una unidad a otra para tener una copia de seguridad, pues ahora desconectas tu disco y lo guardas en un lugar seguro. Y en el caso de que hayas hecho una clonación de un disco mecánico a una unidad SSD para obtener una computadora más rápida y obtener mejor rendimiento, lo que debes hacer es apagar la computadora, desconectar el disco mecánico y dejar conectado la unidad SSD, ¿de acuerdo? En el caso de un laptop, pues muy simple, tendrás que abrir la carcasa e intercambiar los discos uno por otro y ya está, no tendrás que hacer nada más. Y luego está como última opción aquellos que quieren dejar la unidad SSD solamente con el sistema operativo y la unidad grande, el disco mecánico, solamente queremos dejar los datos. Lo que debes hacer es acceder a la BIOS, poner como primera opción este disco, como segunda opción este disco de aquí y obviamente tendrás que eliminar esta partición y después estas dos. ¿Cómo se hace esto? Pues muy simple, lo que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita y no perderte el siguiente tutorial donde explico a cómo gestionar, particionar, eliminar o mover particiones, ¿de acuerdo? Pues muy bien, esto ha sido todo, así que no te pierdas el siguiente vídeo. Hasta pronto.